anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Saludamos a todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial y NS Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en este nuevo martes en el cual podemos llegar a sus hogares a través de nuestro espacio Solo el Amor Crea. También queremos saludar a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien como siempre nos conecta con todos ustedes, y a nuestra operadora técnica local en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. Desde la locución les saluda la hermana Omar Isayala del equipo NSE en Argentina. Bueno, hoy nuestro pensamiento va a una realidad que todos tenemos que vivir o sí, el sufrimiento. Es un tema que nos cuestiona a todos. Quizás es uno de los sentimientos más difíciles de comprender en la vida del ser humano. Es algo que se nos hace duro de aceptar, de tragar y de comprender. Sin embargo, ninguno podemos decir que estamos eximidos o exentos de él. Nos guste o no nos guste, tenemos que sufrir. Pero, ¿por qué el sufrimiento tiene que estar presente en nuestra vida? ¿Es realmente un bien? ¿Puede llegar a serlo? ¿Es que a Dios le gusta vernos sufrir? Como ven, queridos amigos, hay mucho que hablar y preguntarse sobre el sentido real del sufrimiento. ¿Cuál debe ser la postura del cristiano ante el dolor? ¿Nos podemos preparar de alguna manera ante lo que nos pueda acontecer? Bueno, pues por eso hemos querido invitar a alguien que nos explique todas estas cosas desde nuestra fe, que es realmente la que nos da luz en todos estos cuestionamientos que humanamente no podemos alcanzar. ¿Y quién mejor que nuestro ya amigo, el padre Fabián Barrera, sacerdote vicentino, quien también tiene experiencia en la pastoral con los enfermos y con tantas almas que de una u otra manera se ven inmersas en eso que llamamos el sufrimiento y el dolor? Padre, bienvenido nuevamente a nuestro programa y gracias por hacernos un huequecito en su muy apretado tiempo. No, gracias a ustedes, gracias a toda la audiencia, a la gente que nos escucha y nos sintoniza en el programa Solo el Amor Crea, hoy con este tema tan apasionante, digo, ¿no? Apasionante el tema, no apasionante. Sí. Cuando nos toca atravesar quizás la noche oscura del alma, para algunos genera muchísimas preguntas también, ¿no? Y que justamente buscamos iluminar a través de la palabra de Dios y la enseñanza de la Iglesia y del magisterio, ¿no? Y por eso justamente lo hemos invitado a usted. Padre, gracias. Empezamos por a lo mejor una pregunta de las más comunes, ¿no? ¿Por qué tiene que haber sufrimiento en nuestra vida si Dios es bueno? Es una pregunta tal vez de las que más la gente se pregunta, valga la redundancia, ¿no? No puede desaparecer el dolor, porque incluso hay alguno que llega a decir que el dolor es evidencia de que Dios no existe, porque si Dios es amor, entonces que disfruta al vernos sufrir. Bien, qué linda pregunta también, ¿no? Y qué lindo sobre todo dejarnos iluminar también por la palabra de Dios para poder a la luz de la fe comprender esta experiencia o este misterio, así le denomina también el Papa Juan Pablo II en la carta apostólica Salvificis Doloris, ¿no? Hacia el final, cuando presenta el sufrimiento como un misterio también para el entendimiento o la comprensión, pero ya que la teología busca comprender a aquellos que creen, ¿no? La palabra de Dios en el libro de la sabiduría, en el capítulo 2, en el versículo 20, dice que Dios creó al mundo, Dios creó al hombre, así dice, Dios creó al hombre para la inmortalidad. O sea, que en el plan original de Dios, en el plan teleológico de Dios, el mundo no tenía, o el hombre no tenía que sufrir o padecer o experimentar la muerte, el dolor, la enfermedad. Dios había creado al hombre para la inmortalidad. Por eso cuando se habla del paraíso, que no es más que un lugar, es una situación, ¿no?, en donde el hombre se encuentra en esa plenitud, en esa amistad con Dios, ¿no? Entonces,
Pero ¿qué termina diciendo el libro de la sabiduría? Más. Por envidia del demonio entró la muerte al mundo y la experimentan aquellos que pertenecen, que viven en el mundo. Sabiduría 2, versículo 20. Bien clarito. O sea, que en el plan teleológico, en el plan original de Dios, el hombre no debía envejecer, no debía morir, el hombre no debía experimentar el dolor, el sufrimiento, pero aquí en la historia de la humanidad hay un quiebre, que es el que provoca, vamos a decir, el sufrimiento o el inicio del sufrimiento o del mal en el mundo, no porque Dios haya creado algo malo, sino porque el hombre es quien le ha dado la espalda a Dios, y ahí es donde tiene origen, todo origen del mal en el mundo. Por eso, dentro de cada sufrimiento, es cierto, experimentado por el hombre, y también en lo profundo del mundo del sufrimiento aparece inevitablemente esta pregunta, ¿por qué? Si Dios es bueno, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Es una pregunta acerca de la causa, de la razón, del origen, del porqué del sufrimiento, y una pregunta acerca del para qué, de la finalidad del sufrimiento. Por eso, en definitiva, es una pregunta que busca comprender el sentido del mismo. Y esta no solo acompaña al sufrimiento humano, sino que parece también determinar incluso el contenido humano. Es por lo que el sufrimiento es propiamente sufrimiento humano. Obviamente el dolor, sobre todo el dolor físico, está ampliamente difundido en el mundo humano, pero también en el mundo, de todas las criaturas, aún de los animales. Pero solamente el hombre, cuando sufre, sabe que sufre, y se pregunta por qué, y sufre de manera, vamos a decir, humanamente más profunda, si no encuentra una respuesta al porqué, una respuesta satisfactoria. Por eso esta es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil, es decir, a la que se refiere al mal. ¿Por qué el mal? ¿Por qué el mal en el mundo? Cuando ponemos la pregunta de esta manera, hacemos siempre, al menos en cierta medida, una pregunta también sobre el sufrimiento. Y yo, a lo largo de todos estos años de ministerio, de pastoral, sobre todo de oración por los enfermos, nosotros aquí en Buenos Aires, en la Argentina, bueno, y en muchos lugares donde me han invitado, también este año que viene, si Dios quiere, en febrero vamos a estar por Miami, evangelizando y haciendo oración por los enfermos, porque es parte también del ministerio de la Iglesia. Jesucristo manifiesta su compasión, una compasión activa en aquellos que sufren, y la Iglesia de diversas formas acompaña estas situaciones de mal que el ser humano experimenta, lo acompaña a través de la oración, lo acompaña a través de los sacramentos, lo acompaña a través de la pastoral del consuelo, de la oración por los enfermos, a través de la escucha. Pero, hermana querida, yo siempre te digo que, y le digo a la gente que a lo largo de estos años de ministerio, yo ya tengo el 18 ahora de diciembre cumplo 20 años de sacerdote, ¿no? Uy, y felicitaciones. Siempre he visto esto, ¿no? Que el mal nunca tiene la última palabra, que hay un refrán portugués que dice: Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y aún del mismo mal, que es una experiencia que la vivimos todos los seres humanos, Dios puede sacar algo bueno. Dios puede sacar algo bueno. Y aquí es donde uno entra también en este misterio, y entra también en el misterio y en el ministerio público de la vida de Jesús, ¿no? Porque Jesucristo, cuando nosotros preguntamos a qué vino Jesucristo, lo vamos a ver en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, cuando Jesús entra a la sinagoga de Nazaret, y allí cuando se le presenta el libro, él abre las Escrituras y ¿qué dice? ¿No? El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha enviado
a dar la buena noticia a los pobres, a liberar a los oprimidos por el mal, a devolver la vista a los ciegos. O sea, la misión de Jesucristo, cuando uno dice, bueno, ¿qué es la misión también nuestra y la misión de la Iglesia frente a este drama que aparece en la vida humana, el drama del sufrimiento físico, moral, espiritual, anímico o psicológico, porque no solamente estamos hablando del sufrimiento físico, ¿no? El sufrimiento va mucho más allá de lo físico, que está también el sufrimiento espiritual, moral, anímico, psicológico. Uno ve que Jesucristo le hace frente, ¿no? Y Jesucristo, la triple misión de la Iglesia, Jesucristo viene a anunciar la buena noticia, a liberar a los oprimidos por Satanás, a los que están oprimidos por el mal, por el demonio, y a darle la salud a los enfermos. Y si uno va leyendo todos los evangelios, va viendo que su ministerio público gira en torno a estos milagros o signos, como diría el evangelio de San Juan, ¿no? No habla tanto de milagros, sino de signos, pero que se muestra Cristo frente al dolor, frente a la enfermedad, frente a la experiencia del mal, que Él viene a darle un nuevo sentido a ello, y Jesucristo viene a liberar y también, como no, a sanar, ¿no? El mismo Papa Juan Pablo II, en esta carta apostólica, él habla de las oraciones, del papel de la intercesión de la Iglesia, del consuelo, la pastoral de la salud, el mundo de la medicina, de la ciencia, que la Iglesia siempre ha hecho un gran aporte también a la humanidad buscando la salud, y es lícito que busquemos la salud, es lícito, porque es cierto que Dios, dentro de su plan teleológico, no estaba la enfermedad, o sea que Dios no nos quiere enfermos, Dios no nos quiere, pero vuelvo a decir, Dios permite ese mal para un bien mayor. Cuando Padre, uno eso, sí. Sí, justamente eso. Usted habla de que dentro del mal y el sufrimiento Dios puede sacar bienes, pero ¿qué bienes nos pueden venir del sufrimiento? Porque hay personas que realmente tienen sufrimientos muy grandes, y no solo muy grandes, sino muy continuados, ¿no? Y uno viéndolo desde afuera puede decir, pero ¿qué bien puede sacar una persona en medio de tanto dolor? ¿Qué experiencia ha tenido usted con personas que sufren y qué bienes usted ha podido captar que salen a raíz de los sufrimientos? Mira, hermana, yo te voy a contar, antes de contar otras experiencias, te voy a contar la mía, que fue muy, muy fuerte. Yo a los 29 años, yo tenía 2 años y meses de sacerdote, yo padecí una enfermedad muy grave, incurable para ese momento. Yo no sé si hoy en la actualidad, porque estamos hablando de hace 18 años atrás, una enfermedad de origen no sé, neurológico, se llama síndrome de Guillain-Barré o polimieloradiculoneuritis. Es una enfermedad que empieza a afectar la mielina en el cuerpo, como un virus que empieza a fagocitar la mielina, que no se reproduce, entonces hay una pérdida progresiva en las fuerzas. Primero me empezó a afectar los miembros inferiores, en el caminar. En un momento yo prácticamente arrastraba los pies para poder caminar, pero los arrastraba simplemente porque no tenía fuerza. Y la enfermedad, ¿qué va haciendo? La enfermedad o puede detenerse en un punto, no hay ordinariamente remisión, ¿no? O sea, lo mejor que te puede pasar es que la enfermedad se detenga en ese punto y no avance más. O si la enfermedad sigue avanzando, empieza a afectar los miembros superiores, la movilidad de los brazos, el poder masticar, deglutir, y en la respiración. O sea, la persona puede tristemente morir por inanición, o sea, tiene que ser asistido mecánicamente para poder respirar. Realmente es una enfermedad muy triste y muy dolorosa, que cuando yo caí en la cuenta de esa enfermedad que yo había tenido, visitando un hospital que atienden nuestras hermanas vicentinas, yo soy misionero vicentino, la hermana me decía, padre, pero usted no sabe la enfermedad que tuvo, padre, usted no sabe, claro, yo sabía de la enfermedad, pero no había visto a otros enfermos o desconocía lo que esa enfermedad podía ocasionarme. Y yo te cuento en esto, porque en un momento, hermana querida,
bueno, hombre de fe, ¿no? Por supuesto, pero yo en un momento sentía que me estaba muriendo, de verdad que yo sentía que me estaba muriendo, y yo en un momento le pido a mis compañeros sacerdotes la confesión y la unción, porque yo decía, bueno, Señor, yo ya estoy preparado para este viaje, si vos me querés llamar, acá estoy, ¿no? En realidad no me daba miedo la muerte, porque te puedo asegurar, como hombre de fe, yo anhelo el encuentro con Dios, quiero estar con Dios, a aquel que he servido toda mi vida, estoy esperando el día y la hora que solamente lo sabe Él cuando nos va a llamar, ¿no? Mi única tristeza o dolor eran mis padres. Claro. Sí, porque uno como sacerdote había escuchado el drama de los papás que pierden a sus hijos, y es muy doloroso, ¿no? Porque y además usted estaba recién ordenado, apenas que tendría, si va a cumplir 20 años, 2 años de sacerdote, ¿no? 2 años, y no llegaba a los 30 años yo todavía. Y bueno, y eso es lo que a mí me daba mucha tristeza, mucho dolor, mis padres más que yo. Y recuerdo que tuve que empezar a hacer un montón de cosas, no a dejarme ayudar, no podía atarme los cordones de los zapatos, no podía caminar. Si yo caminaba, lo hacía muy lento, y si alguien me empujaba o me caía por mis propias fuerzas, yo no podía levantarme. Era una persona que había envejecido físicamente en cuestión de semanas, había envejecido años, como si fuera una persona ya de casi de 100 años más o menos, ¿no? Y ahí, yo les cuento esto porque lo comparto siempre, ese testimonio, ¿no? Que en un momento yo, rezando, orando, frente a la imagen de la Santísima Virgen, yo le dije, Madre, si tu Hijo Jesús me quiere llamar, acá estoy. Si tu Hijo Jesús me quiere llamar, acá estoy. Si no, pedile vos, si vos querés, pedile a tu Hijo Jesús que me sane, y yo hasta el último día de mi vida voy a glorificar y a trabajar por la extensión de su reino, ¿no? Y yo siempre digo que la Virgen ha sido una gran medianera de todas las gracias, y de esta gracia particular, pero quiero ir a esto otro, ¿no? Que tú me preguntas, bueno, ¿cómo explicar? Porque solamente el que está padeciendo y sufriendo en el momento, si no se apoya en la fe, resulta difícil comprender en el momento el para qué o el por qué Dios permite eso. Yo, después de atravesar ese proceso de curación donde el Señor hizo una obra realmente grandiosa, yo a partir de esa experiencia de dolor peregrino a un santuario mariano muy conocido en el exterior, en Bosnia-Herzegovina, bueno, en Medjugorje, y yo vuelvo prácticamente de allí completamente sano, pero no voy a contar todas las circunstancias porque nos iríamos... Qué lástima, pero más adelante lo vamos a hacer. Pero la cuestión a esto voy. Yo, una vez que atravesé todo ese momento y de esa experiencia de dolor que nunca en mi vida me había tocado a mí padecer o sufrir, primero pude ver la gloria, la bondad y la fidelidad de Dios. Segundo, primero, algo que yo nunca hasta ese momento había experimentado, porque mi vida era ayudar al otro, y lo hacía con mucho gusto, pero nunca me había pasado de estar del otro lado, el aprender primero al aceptar la humildad de dejarme ayudar, porque en ese momento yo estaba prácticamente imposibilitado. Y ahí entramos en la experiencia del límite, que cuando uno acepta ese límite, que yo lo que le explicaba a la gente este domingo, aceptar nuestro límite, ¿no? Nuestra condición de ser criatura, reconciliarnos con ello, porque el dolor nos pone cara a cara a nuestro propio límite, a nuestra condición de criatura. Y frente al dolor tenemos dos caminos. El primer camino es, nosotros nos rebelamos contra el Creador y caemos en una especie de sinsentido y de odio hacia la vida y hacia la misma experiencia del dolor, o nos apoyamos en la fe y podemos comprender que detrás de ese padecimiento Dios puede hacer algo grande y algo nuevo en nosotros, porque para la gloria de Dios, cuando yo, por la intercesión de la Virgen, salí de esa enfermedad, ¿no?
Sabés que yo jamás hasta ese momento había agradecido a Dios el poder caminar, porque para mí el caminar era algo tan normal como ver, como escuchar, como el respirar. Uno no se da cuenta de todo esto, ¿no? Y a partir de esa experiencia he aprendido a valorar. Por eso a veces la experiencia del dolor o del sufrimiento, si uno se abre al don de Dios, puede aprender mucho y puede aprender a bien vivir, pero para ello vamos a tener que reconciliarnos con algo que a vos y a cualquier persona que nos está escuchando en la radio, en este programa, acerca del sentido del sufrimiento que nos cuesta, ¿no? El límite. Es el límite. Sí, padre, ese límite justamente es tal vez, bueno, usted lo ha explicado preciosamente, el límite es lo que más nos cuesta aceptar, porque es ver que no podemos y que realmente necesitamos de otros para poder llegar a una meta, a un final o a una situación concreta. Ese otro desde ya es Dios en primera persona y ese Dios también a través de nuestros hermanos. Vamos a hacer esta pequeña pausa y continuamos con el Padre Fabián. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 2167 2786. 54 911 2167 2786. Continuamos, queridos amigos oyentes de En Solo el Amor Crea, con el Padre Fabián Barrera, sacerdote vicentino, hoy hablándonos preciosamente sobre el sentido del sufrimiento. En la primera parte del programa nos hablaba y nos explicaba cómo el dolor en sí mismo no tiene una respuesta concreta, sino que estamos ante un misterio, como lo definía su santidad San Juan Pablo II. Estamos ante el misterio del dolor. En el plan original de Dios no había dolor, pero fue por la envidia del demonio, por el pecado del hombre, que entra el dolor en la vida del ser humano. Pero ese dolor nunca es un dolor sin razón, por decirlo de alguna manera. Ese dolor siempre tiene un plan maravilloso detrás, que de la mano de Dios solamente lo podemos ir descubriendo y que gracias a la fe lo podemos ir llevando y nos va a ir dando luz para comprender ese plan maravilloso que Dios tenía a través de ese túnel del dolor, como es el sufrimiento. También el Padre nos estuvo contando su experiencia personal de enfermedad y cómo a través de la intercesión de la Virgen Santísima pudo recobrar la salud para ahora dedicarse ya pronto a celebrar sus 20 años de sacerdote en el ministerio que el Señor le ha encomendado. Padre, otra pregunta sería, en el caso... Hay muchos sufrimientos, está también el sufrimiento de la enfermedad, obviamente, pero a lo largo de nuestro día, en nuestro diario cotidiano, hay muchos sufrimientos, ¿verdad? Y a veces como que no le sacamos suficiente provecho o no sabemos sacárselo. ¿Cómo uno, desde la fe, nosotros como cristianos que somos, cómo podemos aprovechar esos pequeños, medianos o grandes sufrimientos que se nos dan día a día? Mira, San Pablo dice algo muy hermoso, ¿no? Y sobre todo el poder reconciliarnos con nuestra humanidad. San Pablo en un momento dice: muy a gusto presumo de mis debilidades. Las debilidades también son un signo de ese sufrimiento. Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así reside en mí la fuerza de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En medio de nuestra debilidad, querida hermana, Dios puede hacer grandes cosas. El ser humano tiene un gran problema. Piensa que para poder servir
y ser útil al otro, tengo que estar perfectamente saludable al 100%. No, uno, aún en medio de sus debilidades, y yo siempre digo en esto, ¿no? Algo que me ha humillado mucho a mí como creyente y como sacerdote, pero que ha dejado vislumbrar en mi vida la grandeza y la gloria de Dios, que no depende del estado de mi alma, del estado de mi estado anímico. A mí me pasa algo particular, ¿no? Yo puedo estar con 20.000 problemas, no sé si bajoneado, porque la verdad esa palabra yo no la conozco desde que conocí a Jesucristo, ¿no? Pero sí con problemas o con dificultades, o a veces falto de salud, porque a veces nos falta la salud también a todos, que uno se enferma de una gripe, o tiene un malestar, o tiene un problema, o no está bien en su momento espiritualmente hablando, en el momento de apogeo, sino en una gran desolación o noche oscura, y me pasa algo que me humilla tremendamente. Aún así, uno va viendo cómo Dios te puede utilizar y te utiliza más en medio del sufrimiento, en medio de las dificultades o del dolor, que cuando estás confiado plenamente en vos. Porque como dice San Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, qué lindo eso, qué lindo poder primero esto, en la vida reconciliarnos con la fe, y sentir verdaderamente que Dios no es ajeno a nuestra vida, Dios no es extraño para mí. Esto es lo que pasa hoy en el mundo, ¿no? Le estamos dando tanto la espalda a Dios porque, bueno, nos confiamos de nuestras fuerzas cuando estamos bien, tenemos la juventud, sentimos la fuerza y el brío de un toro, y uno siente a veces, ¿qué no le ha pasado cuando joven? Siente que se puede llevar el mundo por delante. Pero bueno, qué importante es poder comprender lo caduco, qué importante es poder comprender los límites, porque el único que es ilimitado es Dios, y Él crea con límites, Dios crea limitando, porque las criaturas, cuando decimos soy criatura, estoy yo también reconociendo un límite que me ha dado al Creador. Y mira, y esto es muy lindo, algo que he descubierto en estos tiempos, ¿no? Que Dios ama nuestros límites. Esto es bello, sí. Esto es bello. ¿Y qué pasa cuando yo no amo mis límites? Me siento atormentado por la imperfección, porque no me acepto con esos límites que Dios ha puesto en mi vida. Fíjate que cuando Dios crea a nuestros primeros padres, en el libro del Génesis, los hermanos lo habrán escuchado tantas veces, cuando la serpiente engaña a la mujer, ¿qué le dice a la mujer? Ustedes seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Antes de esa invitación, nuestros primeros padres vivían en una plenitud total de amistad con Dios, que hacía que esta vida fuera un paraíso. No necesitaban nada, porque lo tenían todo, lo tenían a Dios. Pero sin embargo, Eva no comprende justamente y no acepta sus propios límites como criatura, y quiere llegar a ser Dios. Amar los límites significa esto, comprender lo caduco que soy. Eva no aceptó su límite de criatura, y ¿qué hizo? Se dejó vencer y seducir por esa voz inicua, esa voz maléfica, queriéndose ella poner al lugar de Dios, conocer lo bueno y lo malo, estar a la altura de Dios. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Por eso cuando nuestros primeros padres, después de haber caído en la tentación, dice la Biblia, que escuchan a Dios que se iba paseando por el jardín, se escondieron. Dios los llama, y nuestros primeros padres, dice que Adán y Eva se esconden. Cuando Dios le pregunta, ¿y por qué te escondiste al escuchar mis pasos? ¿Y qué dice Adán? Porque estaba desnudo. Estaba desnudo. ¿Por qué se avergonzaron? Porque vieron sus límites físicos y creyeron que eso era una imperfección. ¿Sabés cuál es ese pecado? El pecado de la soberbia, el pecado de la envidia, no querer ser visto
tal cual somos. Ese es el pecado de nuestros primeros padres, y ese es el pecado con el que tú y yo, frente a al dolor o al sufrimiento, esa tentación, esa pregunta va a volver a salir. ¿Por qué a mí? Pero si yo me quedo en esa pregunta y no soy capaz de dar un paso más, muchas veces al no encontrarle respuesta a ese misterio, ¿qué pasa? Cuando no le encuentro una respuesta, entonces ahí está. ¿Por qué Dios permite esto? Dios es malo. Yo no creo en Dios, porque si Dios fuera justo, si Dios fuera bueno, Dios no podría estar permitiendo este dolor que yo experimento. Mamá mía, ahí caí en la peor tentación, porque el demonio empieza a envenenar las raíces de mi alma, a quitarme la alegría, a quitarme la paz. Ahí empiezo a ser atormentado, que hoy no vamos a hablar, pero esto lo podemos hablar en otro momento, que el padre Horacio Bo Jorge habla sobre esto, el demonio de la asedia. Uno empieza a experimentar esa amargura aún dentro de la vida espiritual. Hay gente que no encuentra alegría en las cosas de Dios, ¿no? Yo siempre digo cómo el demonio allí nos está muchas veces atormentando y sosteniendo, ¿no? O frente al dolor, abrazarme a la cruz, porque yo puedo comprender que el sufrimiento fue vencido por el amor. El sufrimiento fue vencido por Cristo en la cruz, porque dice la palabra de Dios, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él, todo el que crea en Él, acá la fe, todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y uno, aún en medio del sufrimiento, vuelvo a decir, moral, físico, anímico, psicológico, uno puede tener vida y vida eterna. Padre, y una de las cosas que también, escuchándolo, pensaba que el demonio nos atenta, ¿no? Como que nos atiza ahí, es la falta de confianza en Dios. En ese mismo cuestionamiento que usted nos decía, que es una actitud soberbia, consciente o inconscientemente, pero que nos sale naturalmente, está como el desconfiar, porque si Dios fuera bueno no me haría esto, entonces significa que Dios a mí no me quiere, y eso mismo me va alejando en esa cercanía de hijo con Dios. Claro, hay una rebeldía, hermana querida, y a toda la audiencia, hay una rebeldía, vamos a decir, que está debilitada por el pecado, y que si nosotros no estamos latentes podemos caer en ello, ¿no? O sea, ¿te acordás cuando Jesús va a expulsar al endemoniado de Gerasa, cuando le dice el demonio, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos, ¿no? Es muchas veces la transición en que está viviendo el mundo, muchos hombres contemporáneos, es que tiene que ver fe con vida, parece que están disociadas. Ahora, cuando es puesta a prueba nuestra vida a través del sufrimiento, muchas veces lo vemos como algo disociado, y yo no acepto, porque el asedioso no acepta todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la carne naturalmente que busca el prestigio, la popularidad, lo apetecible, lo erótico, y es contrario al espíritu. Por eso molesta muchas veces la fe, por eso molesta también la iglesia, ¿no? Y mucha gente ve a la iglesia como enemiga. Acá entramos en otras experiencias del mal, ¿no? Pues dice, bueno, no, la iglesia es una enemiga, pues la iglesia no quiere el placer, la iglesia nos prohíbe todo. No es la iglesia, ni Dios que nos prohíbe. Entonces dice, no, pero la iglesia no acepta el aborto, no acepta la homosexualidad, no acepta la lujuria, no está a favor del divorcio. La iglesia es una inquisidora, una represora. Entonces uno dice, bueno, ¿qué? La iglesia tiene que coquetear con el mundo. No. Jesús dice, si el mundo los odia, primero me odió a mí. Y aquí es donde en Cristo nosotros podemos llegar a comprender el misterio del dolor o del sufrimiento a la luz de la salvación, en donde el dolor o el sufrimiento aceptado con alegría empieza a iluminar al hombre. El dolor aceptado contribuye también, contribuye a la gloria de Dios. Vuelvo a decirte, yo después de haber vivido esa experiencia
de enfermedad, como dice San Pablo, también uno se hace a veces partícipe en los sufrimientos de Cristo a través del dolor o de la enfermedad, pero aunque en el momento yo no comprendía o no entendía, uno no, como cristiano no debe dejar de mirar a la cruz. El mal espíritu que intentará hacer que dejemos de mirar a la cruz para que miremos el sufrimiento en sí y ahí empecemos a caer en la desesperación. Así es. La desesperación en la que no cae. Hay un libro muy bonito en las Sagradas Escrituras, el libro de Job, cuando Job empieza a experimentar que es la imagen del hombre justo que sufre, ¿no? ¿Qué dice Job? El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios, ¿no? O sea, Job no blasfema contra Dios, aún en medio de todos esos males que le empiezan a suceder uno tras otro. Parece que la mala suerte le estaba acompañando a full, diríamos nosotros. Sin embargo, no maldice a Dios, aunque muchas veces es invitado por otros, siempre no maldice a Dios y listo, se acaban todos los problemas. Y al contrario, al contrario, justamente es ahí cuando empeora la situación. Y qué importante, como nos está explicando usted, Padre, es la fe para poder encontrar sentido a todo esto. Padre, tenemos que hacer una pausa, pero continuamos en breve. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nsargentina@nsradio.com. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor, ¿quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores, nuestros errores? ¿Quién podría amar como tú nuestra carne débil, nuestro barro frágil? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor, ¿quién como tú confía en la meta que humea en nuestro interior? ¿Quién como tú sostiene nuestra esperanza? Malherida
nuestro amor. Preciosísima canción esta de Señor, ¿a quién iremos? Realmente es en Él donde tenemos respuesta a todas las preguntas, a todas las dudas, a todos los sufrimientos. ¿A quién iremos? Si tú eres nuestra vida y tú eres nuestro amor, ¿quién como Él nos puede conocer y comprender? Nadie, absolutamente nadie. Les recordamos, queridos amigos, que para los que se quieran comunicar con nosotros para hacer alguna pregunta o comentario a nuestro invitado de hoy, lo pueden hacer a partir de este momento a través de nuestros teléfonos gratuitos. Para Estados Unidos el número es el 1866-398-6377. Para otros lugares, unido al código de área, el número es el 1205-271-2976. Y para los que se quieran comunicar a través del WhatsApp, el número es el 11-2167-2786. 2167-2786. Y continuamos con nuestro invitado de hoy, el padre Fabián Barrera, sacerdote vicentino, y hablando sobre el sentido, el valor del sufrimiento. Padre, ahora quisiera hacerle esta pregunta. Cuando somos los que estamos cuidando o ayudando a alguien que está pasando por un estado de sufrimiento, ya sea físico, espiritual, moral, ¿qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de acompañar el sufrimiento de los demás para que sea para esta persona más llevadero y para que nosotros también podamos ayudarlo en ese momento que a veces se hace muy pesado? En el sufrimiento surge en mi corazón la parábola del buen samaritano, ¿no? Porque pertenece también al Evangelio del sufrimiento, y que indica cuál tiene que ser la relación de cada uno de nosotros con el prójimo que sufre. No nos está a nosotros permitido pasar de largo con indiferencia, sino que tenemos que aprender a pararnos junto a él. Buen samaritano va a ser todo hombre que se para junto al sufrimiento de otro hombre, de cualquier género que ese sea. Y esta parada no significa curiosidad, esta parada significa disponibilidad, es como el abrirse a una determinada disposición interior del corazón que tiene también su expresión emotiva. Buen samaritano es todo hombre sensible al sufrimiento ajeno, el hombre que se conmueve, conmueve con compasión, no padecer con, no es compasión decir, ay, pobrecito, y sigo de largo, no, con una compasión que se conmueve ante la desgracia del otro, es capaz de ponerse en el lugar del otro. Por eso, si Cristo, que conoce, es conocedor del interior del hombre, él subraya esta conmoción, quiere decir que es importante para toda nuestra actitud frente al sufrimiento ajeno, pararnos. Por lo tanto, es necesario cultivar en sí mismo esa sensibilidad del corazón que testimonia la compasión hacia el que sufre. Y a veces esta compasión es la única o la principal manifestación de nuestro amor y de nuestra solidaridad hacia el hombre que sufre, ¿sí? Porque a veces es cierto, uno no sabe qué decir, y a veces el que sufre lo único que siente, lo que necesita es nuestra compañía, estar al lado de él. Por eso el buen samaritano de la parábola de Cristo no se queda en una mera conmoción y compasión. Dice también que esta se convierte para él en un estímulo a hacer algo, a la acción de ayudar a este hombre que está herido. El buen samaritano será entonces el que ofrece ayuda en el sufrimiento, de cualquier clase que sea, dijimos moral, espiritual, anímico, psicológico, porque a veces uno piensa que es solamente el sufrimiento físico, ¿no? Bueno, hay gente que sufre moralmente, mentalmente, espiritualmente. Una ayuda que dentro de lo posible sea eficaz. Sí. Y el samaritano pone en esa ayuda todo su corazón y no ahorra ni siquiera los medios materiales. Por eso se puede afirmar que él será
a sí mismo, Él da su propio yo abriéndose al otro. Y aquí tocamos uno de los puntos claves de toda esa antropología cristiana, que el hombre no puede encontrar su propia identidad, su propia plenitud, si no es en esa entrega sincera de sí mismo a los demás. El buen samaritano es el hombre capaz precisamente de ese don, de darse a sí mismo del que sufre, de los que necesitan ayuda. Porque Padre, evidentemente que es... Sí, siga así. No, un poquito lo que decía Jorge al comienzo del programa, que me gustó, estaba citando a él un filósofo, Paul Claudel, creo, que decía que Jesucristo no vino a suprimir el sufrimiento, sino a darle un sentido, de llenar con su presencia el sufrimiento, ¿no? Y yo creo que Jesús sana, pero le decía la otra vez a una persona, a ver, Jesús resucitó a Lázaro. Claro que fue un gran signo, pero el milagro no era la resurrección, sino que Jesucristo muestra a la humanidad que Él es la resurrección y la vida, porque Lázaro volvió a morirse después. Jesucristo le devolvió la vista al ciego, pero el ciego, con el paso del tiempo, volvió a cerrar sus ojos para siempre. Él le devolvió al paralítico la fortaleza y levantó al paralítico, pero con el paso de los años, ese hombre quedó nuevamente paralizado por la hermana muerte, como diría San Francisco de Asís. Purificó al leproso, pues el leproso experimentó la muerte y su carne volvió a podrirse, ¿no? O sea, él lo que viene a hacer, más que el milagrito, como yo siempre le digo a la gente, no busquen los milagros de Dios, sino busquen al Dios de los milagros. Lo que tenemos que buscar es esto, una sanación integral. Cuando Cristo viene es a darle sentido, o se vale aún de ese sufrimiento para darle sentido y llenarlo con su presencia, ¿no? Una nueva mirada también de la vida es lo que viene a hacer Jesucristo. Padre, usted cree que Jesucristo sana, pero yo estoy convencido, pero sana con un propósito. Jesucristo no es un curandero, no es un chamán, no es un brujo, es el Mesías, es el Señor. Y Jesús, que viene a hacer justamente a darle un nuevo sentido a toda nuestra humanidad. Padre, está muy bueno esto que acaba de decir, porque ahora estamos en una sociedad en lo que se busca de modo inmediato es la anulación de todo dolor. Estamos en una sociedad que lo que enseña es a no sufrir, a huir del sufrimiento, y es ajena totalmente, es más, ve como una tontería el que haya personas que a lo mejor sufran por favorecer a otras, ¿no? Por hacer un bien a las demás. Nosotros, desde el punto de vista cristiano, ¿sí? ¿Cómo nos podemos ir, digamos, ejercitando para tomar posturas no saludables? Porque se habla mucho de posturas saludables, ¿no? Sino una postura cristiana ante el dolor, o que vivimos o que vamos a vivir por la situación que sea que nos toque vivir. Sí, mira, yo te digo en esto, ¿sabés por qué pasa eso, hermana? ¿Por qué se cría o se crea al hombre o se le intenta imponer que hay que evitar el dolor, el sufrimiento? Hay una gran crisis. ¿Sabés cuál es el gran problema? No se sabe amar. No se sabe amar, ¿no? Por eso, cuando dicen en el Evangelio, no hay mayor amor que dar la vida, ¿no? Y uno en la cruz de Cristo, en su sufrimiento, puede descubrir la inmensidad del amor de un Dios que no se niega nada a sí mismo o no nos niega nada a nosotros por amor. En este mundo, tristemente, en que estamos viviendo, en donde se intenta privar de todo sufrimiento y yo a mi hijo le doy todo porque no quiero que sufra lo que yo sufrí, le evitamos el sufrimiento, en el fondo no los estamos preparando para la vida. ¿Por qué? Y no quiero ni ser dramático, ni mucho menos, pero inevitablemente el sufrimiento va a golpear en nuestra vida en un determinado momento, el sufrimiento o personal o estar al lado de aquellos a quienes amamos y sufrir. Y si nosotros esto no lo vemos desde una perspectiva de la fe, difícilmente podamos ayudar a la persona. Por eso van muchas veces de la mano
Van de la mano, el amor y el sufrimiento. A ver, no caer en una especie de masoquismo, no, por favor. Es muy buena esa frase y explicarla, padre, por lo mismo, porque como que el amor nos hace captar el sentido del dolor, es decir, como que el sufrimiento a veces es una manifestación de ese amor, pero no por el mismo sufrimiento, ¿no es cierto? Claro, no por el mismo sufrimiento, porque cuando damos la definición de amor, la definición más hermosa, yo creo que está en San Pablo, ¿no? Cuando San Pablo dice, el amor es paciente, es servicial, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree, ¿no? A veces en el ser humano cree que amor o felicidad o paz es la privación de todo sentimiento negativo o doloroso, ¿no? Esa es una concepción verdaderamente errónea que no tiene nada que ver con el lenguaje cristiano. En la vida del ser humano, el sacrificio, hacer sagrado, sacrificio, ¿no? Hacer algo sagrado y implica una renuncia, y muchas veces a un bien bueno y a un bien mayor, por amor. Uh-huh. Por eso primero cultivar, hermana querida, el don de la fe, ¿no? Y sobre todo el don del amor. Vuelvo a decir, es la cruz la que nos enseña amar. La Santísima Virgen, en uno de los mensajes a Santa Catalina Labouré, la medalla milagrosa, vos sabés, ella le dice, el mundo se condena por no meditar en la pasión de Cristo. La Virgen le invita a Santa Catalina a meditar en la pasión de Cristo, porque uno al contemplar o meditar la pasión de Cristo, uno empieza a comprender el misterio de lo que es verdaderamente el amor, ¿no? Lo que dice San Pablo, me amó y se entregó por mí. Padre, justo me acordaba, hace poco, y lo comparto con usted y con los amigos que nos escuchan, tuve una conversación breve con un hermano protestante y me decía, ¿por qué si Jesús ha resucitado, ustedes ponen tantas cruces por todas partes, ¿no? Y justamente le decía, porque esa es la mayor muestra de amor y me recuerda lo que Él me amó para salvarme. ¿Sabe lo que me contestó? Me dijo, pues es la primera vez que alguien me da esa respuesta, porque he preguntado a muchos y no me sabían decir. Justamente esa expresión del máximo amor es la expresión de la cruz, no cabe duda. Padre, totalmente. ¿Cuánto le agradecemos este programa? Sé que para muchas personas, seguro, y bueno, para nosotros que lo escuchamos con tanta atención y con tanto gusto, nos ha hecho mucho bien. Así que le agradecemos su ministerio, lo encomendamos en su aniversario sacerdotal y ojalá pueda estar en otra ocasión con nosotros en el programa. Con mucho gusto, gracias. El 18, una Ave María a la Virgen para que me dé siempre la alegría. Yo le pido al Señor la gracia de la perseverancia hasta el final. Y le pido siempre a Jesús en cada Eucaristía, Señor, no permitas que nunca nada ni nadie me separe de ti, ¿eh? Así que me encomiendo a sus oraciones a todos ustedes y de corazón los bendigo a todos los que nos están escuchando, aún aquellos que están padeciendo un momento de dificultad, que Jesús pueda abrazarle e invitarle a que no dejen de mirar a Jesús. Pues Padre, por favor, si nos da la bendición de una vez, se lo vamos a agradecer mucho. Cómo no. Señor, te alabamos y te bendecimos porque tú siempre estás con nosotros. Señor, ¿a quién iremos? Sabemos que este lenguaje es duro. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es lo que te dice Pedro cuando tú le dices, también ustedes quieren irse. Señor, dame la gracia de abrazar y de amar mi cruz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Y a todos ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y hasta la próxima semana. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.